No lo ves, pero lo sientes. ¡Madre mía! El edificio está vibrando. Puede iluminar una ciudad o ponerla contra las cuerdas. Puede haber destrucción total. Tornados, huracanes. Me impresionó que hubiera tantos daños. Y otros peligros menos conocidos, pero igual de aterradores. Los derechos traen vientos con fuerza de huracán desde un sistema tormentoso. Uno de los Habuks mueve arena y polvo. En cuestión de segundos la visibilidad es casi nula. ¿Qué pasa cuando el aire que respiramos se vuelve en nuestra contra? ¿De dónde viene esta fuerza invisible? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cuáles son los secretos de los vientos de nuestro planeta y cómo los desentrañamos? La Tierra, un planeta misterioso y complejo. Sus notables maravillas, forjadas por el clima extremo, el cambio geológico constante y la evolución biológica. Unos secretos profundos a lo largo de miles de millones de años ocultan verdades y tesoros que apenas comenzamos a descubrir. ¿Cómo funciona la Tierra? Unos dientes de león flotando. Las hojas balanceándose en una rama. Belleza en movimiento debido a algo invisible. El viento. A veces es muy sutil, pero siempre está ahí. Con más o menos intensidad, siempre hay algún lugar del planeta en el que hace viento. Pero si aumenta, el viento puede volverse mortal. Puede arrasar edificios y destruir comunidades enteras. Entender el viento comienza por conocer su origen. Sorprendentemente, lo que crea una suave brisa y un fuerte huracán es básicamente lo mismo. El viento es el movimiento horizontal del aire. Se crea cuando hay diferencias de presión en la atmósfera. El viento sopla entre áreas de alta y baja presión. Cuanto más sea la diferencia entre estas dos áreas, conocida como el gradiente barométrico, más rápido fluirá el aire. Y los mayores gradientes barométricos están dentro de los tornados, que producen algunos de los vientos más fuertes del mundo. Pueden derribar estructuras, pueden levantar coches y pueden causar daños considerables en los vecindarios. Una casa bien construida puede acabar destrozada por completo. Vemos casas arrancadas de sus cimientos. Hay un lugar en la Tierra especialmente rico en los ingredientes para este diabólico cóctel de viento. La capital mundial de los tornados está en el centro de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una configuración geográfica única, donde tenemos el Golfo de México y las montañas rocosas, que se combinan para hacer que las condiciones necesarias para la formación de supercélulas y tornados sean más propensas. De media, 1.200 tornados azotan a los Estados Unidos cada año. Algunos de ellos han establecido los registros más infames en la historia del clima. ¡Qué fuerte! Los vientos más rápidos que se han visto en un tornado los registró nuestro grupo, y fue en el tornado de Bridge Creek en 1999, donde con nuestros radares medimos vientos de 484 kilómetros por hora. El tornado del Reno de 2013 pasará a los libros de historia. Es el tornado más ancho que hemos medido. Midió 4,18 kilómetros de ancho según lo estimado por los daños que dejó a su paso. Pero los sistemas más poderosos de la Tierra, los ciclones tropicales, pueden medir cientos de kilómetros de ancho. El más grande registrado, que es el tifón Tip, se extendía más de 2.092 kilómetros de un extremo a otro. Esta tormenta, si hubiera estado sobre los Estados Unidos, habría ido de Dallas a Nueva York. Así de grande era este ciclón. Mientras giran alrededor de un ojo calmado de baja presión, estos monstruos llevan el terror a donde quiera que vayan. Huracanes, tifones, ciclones, todos son lo mismo, solo que reciben nombres diferentes por todo el mundo. Y estas tormentas se forman sobre el agua, así que obtienen su energía de las superficies oceánicas cálidas. Da igual cómo los llames.
que estas sierras circulares pueden tener la misma fuente de energía, pero sorprendentemente se mueven en distintas direcciones dependiendo de dónde provengan. Huracanes, ciclones y tifones todos giran en sentido antihorario en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur. Pero ¿qué fuerza puede hacer que estas tormentas giren en una dirección u otra? Para descubrirlo, debemos buscar la respuesta en la misma Tierra. Mientras la Tierra gira sobre su eje de oeste a este, el movimiento del aire se desvía hacia la derecha. Así que cuando el aire se mueve de alta a baja presión, resulta en masas de aire giratorias que giran en sentido horario alrededor de sistemas de baja presión debajo del ecuador y en sentido antihorario por encima de él. Esta desviación, llamada efecto Coriolis, también influye en las 4 poderosas corrientes en chorro que circunnavegan el globo. La corriente en chorro es una cinta o un río de vientos muy fuertes. Ayuda a distribuir el calor por todo el mundo, por lo que es importante para la regulación del clima global. La corriente en chorro es un equilibrio entre el aire que intenta moverse desde las regiones más cálidas a latitudes más bajas hacia los polos, pero que es desviado por la fuerza de Coriolis. Las corrientes en chorro generalmente fluyen entre 6 y 8 kilómetros por encima de la Tierra, en un área por encima de la troposfera y por debajo de la estratosfera llamada tropopausa. Sin el equilibrio de temperaturas de las corrientes en chorro, el planeta sería un lugar más caliente, con poco hielo polar y mares mucho más altos. La corriente en chorro polar del hemisferio norte no solo guía patrones meteorológicos. Los aviones pueden aprovechar la potencia de ese viento. 8 de febrero de 2020. Los vientos de la corriente en chorro impulsan la tormenta Ciara a través del Atlántico, antes de azotar el Reino Unido como un poderoso sistema de baja presión. Ese día, entre Estados Unidos y el Reino Unido, las corrientes en chorro tenían velocidades de 400 kilómetros por hora. El vuelo 112 de British Airways despega del aeropuerto JFK de Nueva York y se dirige a Londres Heathrow. En promedio, este viaje de 5.553 kilómetros tarda unas 6 horas y 13 minutos. Un jumbojet 747 como este asciende a la corriente en chorro a unos 9.000 metros y captura un poderoso viento de cola. Alcanza una velocidad máxima de 1.327 kilómetros por hora, medida desde el suelo. Es bastante normal que los aviones aprovechen la corriente en chorro, porque aumenta la velocidad terrestre. Sin embargo, plantea algunos peligros. Por ejemplo, la turbulencia de aire claro. La turbulencia de aire claro es causada por cambios repentinos en las velocidades del viento. Como no hay lluvia ni granizo en esta turbulencia, no aparece en el radar. Puede golpear a un avión sin previo aviso. La turbulencia de aire claro puede desplazar un avión decenas de metros de lado a lado durante cientos de kilómetros. No hay pruebas de que la turbulencia de aire claro haya derribado un avión. Sin embargo, sí que es muy peligrosa para los aviones. Algunos pasajeros informan de turbulencias en el vuelo 112. ¿Sacará el piloto el avión de la corriente en chorro o la atravesará de forma segura? Febrero de 2020. Mientras la tormenta Ciara azota el Reino Unido, el vuelo 112 de British Airways, desde el aeropuerto JFK de Nueva York a Londres Heathrow, aprovecha una corriente en chorro polar superpotente de 418 kilómetros por hora. La corriente en chorro se mueve muy rápido en la atmósfera alta y está aproximadamente al mismo nivel al que vuelan los aviones cuando están a sus mayores altitudes. El vuelo 112 llega a alcanzar velocidades de 1.300 kilómetros por hora. Algunos pasajeros informan de posibles turbulencias de aire claro, vientos erráticos que pueden sacudir un avión de lado a lado. La turbulencia de aire claro causa cientos de millones de dólares en daños a los aviones cada año. Afortunadamente, el jumbojet es resistente y los pilotos son hábiles. No solo lograron llegar de manera segura a Londres Heathrow, sino que aterrizaron en la pista solo 4 horas y 56 minutos después del despegue. De hecho, fueron más de 90 minutos antes de lo previsto.
Es un nuevo récord subsónico transatlántico para un avión de pasajeros. Pero desconcierta a algunas personas. Porque si la corriente en chorro empuja al vuelo 112 a 1.327 km por hora y la velocidad del sonido es de 1.224 km por hora a nivel del mar, ¿por qué no se considera un vuelo supersónico? Para entenderlo, debemos mirar los conceptos de velocidad terrestre y velocidad real. Imagina un coche en una cinta transportadora. Si el coche va a 100 km por hora y la cinta transportadora va a 60, entonces el coche se mueve físicamente a una velocidad combinada de 160 km por hora. Esa es la velocidad terrestre. Sin embargo, el velocímetro del coche solo registra 100 km por hora y esa es la esencia de la velocidad real. Resta el empuje de 418 km por hora de la corriente en chorro y los motores del vuelo 112 lo están propulsando a una velocidad real, definida como la velocidad del avión en relación con la masa de aire en la que está volando, de solo 909 km por hora. Es rápido, pero ni se acerca a la velocidad del sonido. Esto se debe a que el vuelo supersónico se mide por la velocidad real, no por la velocidad terrestre. Para romper la barrera del sonido necesitas un avión como el antiguo Concorde, con una velocidad de crucero de 2.179 km por hora, medida por velocidad real. El 7 de febrero de 1996, uno de los vuelos supersónicos hizo el viaje de JFK a Heathrow en unas increíbles 2 horas 56 minutos y 59 segundos. Un récord que seguramente se mantendrá durante décadas. Mientras que un viento de cola puede impulsar un avión, ir en contra de la corriente en chorro puede agregar 1 hora o más a un vuelo transatlántico. Todos quieren evitar el viento de frente para ahorrar combustible y llegar más rápido. Por lo que los pilotos son muy conscientes de la fuerza y la posición de la corriente en chorro y la usan a su favor. En tierra hay un viento horizontal que rivaliza con la velocidad de las corrientes en chorro. A veces lo llaman huracán interior, pero normalmente se le conoce como derecho. ¡Oh, Dios santo! Un derecho puede traer vientos con la fuerza de huracán de un sistema de tormentas. Derecho viene del español recto, por las líneas rectas del viento. Para que una tormenta sea clasificada como un derecho, debe causar daños a lo largo de 400 kilómetros, con velocidades de viento de al menos 93 kilómetros por hora. Aunque algunos derechos se han registrado a más de 160 kilómetros por hora, a la velocidad de un huracán de categoría 2. Pero mientras los huracanes se forman sobre el océano, los derechos se forman sobre la tierra. ¿Cómo se produce la fuerza que los impulsa? Lo que necesitas es una atmósfera inestable y una fuerte cizalladura del viento. Con una tormenta eléctrica tienes la corriente ascendente alimentando la tormenta y la corriente descendente deshaciéndose de ella. Pero en las condiciones perfectas, un derecho tomará esa corriente ascendente, se alimentará a sí mismo y luego la corriente descendente se alimentará de nuevo en la corriente ascendente. Así que da este movimiento que sube y baja, así que no solo es duradero, también es muy fuerte. Los derechos son más comunes en ciertas épocas del año y sobre ciertas regiones. Un lugar que ha tenido impresionantes derechos en el pasado es Washington, D.C., hogar de la Casa Blanca y los monumentos presidenciales. En junio de 2012, un potente derecho azotó el Distrito de Columbia con ráfagas de 112 kilómetros por hora, dejando sin electricidad a más de 1 millón de personas. Luego, en mayo de 2018, ocurrió de nuevo. Empezó en Ohio, se armó y después se desplazó a través de los estados del Atlántico Medio. Estamos hablando de más de 600 kilómetros para esta línea de lluvias y tormentas. Esto es increíble. Y por desgracia, Washington DC estaba en su camino. Así que mientras este sistema avanzaba, estamos hablando de unos vientos de 100 o 120 kilómetros por hora, atravesando un área tan poblada. Así que os podéis imaginar el tipo de destrucción que hubo. Pero incluso este derecho se ve eclipsado por el tamaño y la destrucción causados por un coloso que devasta el corazón de Estados Unidos 2 años después. 10 de agosto de 2020.
8 estados del medio oeste son azotados durante 14 horas por una tormenta de viento feroz que cubre 1.200 kilómetros. Este derecho causa destrucción y aterroriza a millones de personas. El viento era tan fuerte que pensé que destruiría la casa. El derecho, una poderosa línea de tormentas que puede producir unas ráfagas con fuerza de huracán. ¡Hemos perdido 2 árboles! Que avanzan cientos de kilómetros. El 10 de agosto de 2020, 8 estados del medio oeste en un área de 1.200 kilómetros se encuentran en la ruta de un derecho histórico de gran fuerza. Una cortina de lluvias y tormentas comenzó a desarrollarse justo donde Iowa, Dakota del Sur y Nebraska se juntan. Sabíamos que las condiciones lo propiciarían. Sabíamos que teníamos el potencial para algunos vientos rectos muy fuertes y dañinos. Sin embargo, como recuerda este meteorólogo de Iowa, Mark Snackenberg, el derecho sorprendió a millones de personas. Para la noche anterior y esa mañana solo esperábamos algunas tormentas, pero no esperábamos la severidad de esas tormentas hasta media mañana. Carrie Solheim vive en Cedar Rapids, Iowa, con su marido y sus 2 hijos. El día empezó como cualquier otro día de verano en Iowa. Dejé a mi hijo en la guardería y fui a trabajar. Sabíamos que había algo de lluvia y tormentas en el pronóstico, pero no pensamos mucho en ello. Pero mientras Carrie vuelve a casa tras salir del trabajo, empieza a preocuparse. El cielo en el oeste estaba completamente negro, como nunca lo había visto. Y cuando lo vi así, solo podía pensar en la guerra de los mundos. En cuanto Carrie llega a casa, el derecho los alcanza. Pasó de 0 a 100. En algunos lugares, incluso más rápido. La fuerza del viento era increíble. Alcanzaba hasta 220 kilómetros por hora. Y eso es un tornado EF2. El marido y el hijo mayor de Carrie graban el derecho desde el garaje. ¡Ostras! Mejor que entremos. Me di cuenta de que grabar ese momento histórico era importante. Mi coche se ha movido. Estaba preocupada por su seguridad y por los escombros que volaban hacia él. ¿No hay electricidad? Parece que no. No hay luz. ¡Ah, mierda! Lo que veía a través de mi ventana era igual que los huracanes que he visto en la televisión. Y sabía que debía estar acercándose a 160 kilómetros por hora. Esos son 160. Había contenedores de basura rodando por toda la calle. Luego pasó de solo hojas a ramas y de ramas a árboles enteros. Mientras tanto, el meteorólogo Kyle Keel y su cámara informan en la carretera desde una camioneta preparada. En los últimos 15 minutos hemos vivido algunas de las ráfagas de viento más fuertes. Hay escombros volando debido a estos fuertes vientos. No podía creer lo que estaba viendo. Porque yo, pronostico estas cosas, las veo en el radar, pero no suelo verlas en primera línea. Ha habido un apagón, hay lluvias cegadoras ahora mismo, como se puede ver desde nuestra cámara del techo. Tuvimos que detenernos a un lado de la carretera porque solo podíamos ver a unos 30 metros de distancia y nos empezaron a golpear objetos. Nos acaban de golpear algunas ramas de árboles que caen, así que esto es algo bastante serio. Pensaba que nunca iba a terminar. ¿Pero cuánto va a durar esta tormenta? Finalmente, después de unos terroríficos 45 minutos, la tormenta se aleja, dejando atrás unos paisajes destrozados y muchos nervios. Después del derecho, salir a la calle era como ir a una zona de guerra. Nunca he visto tantos escombros por una tormenta, especialmente en un área tan amplia.
Hubo todo tipo de daños: techos arrancados, árboles derribados, coches volcados. Simplemente estaba alucinando con tanta destrucción. La lista de destrozos del derecho se cobra 11.000 millones de dólares en daños a la propiedad en 8 estados. Cultivos arrasados, edificios destruidos, redes eléctricas dañadas. 4 personas han muerto. Mi familia estaba alucinando con la fuerza de la tormenta y por saber que estaban presenciando algo que nunca habían visto antes y que con suerte nunca volverían a ver. No solo los derechos, huracanes y tornados pueden ser así de potentes. El récord de velocidad del viento para un evento no ciclónico se estableció en 1934, en un lugar inesperado: una cadena montañosa norteamericana. El Monte Washington está ubicado en la región de las Montañas Blancas y es conocido como el lugar con el peor clima del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué fuerzas se unen en esta montaña para hacer que los vientos soplen con tanta ferocidad? El observatorio del Monte Washington en Nuevo Hampshire ha registrado el clima todos los días desde el 15 de octubre de 1932. Para los observadores que viven aquí en turnos de 8 días, el Monte Washington es un hogar lejos de su hogar. Pero también alberga algunos de los peores climas de la Tierra, con temperaturas tan bajas como 43 grados bajo cero. Vemos vientos muy extremos, vemos frío extremo. También en el verano vemos algunas tormentas de truenos y relámpagos que pasan por la cumbre. Anualmente vemos más de 5 metros de nieve al año. La observadora del clima Jackie Belfontaine experimentó las brutales condiciones del Monte Washington. En mi segundo turno en verano vi la velocidad de viento más alta que he visto nunca, que fue de 252 kilómetros por hora. 252 kilómetros por hora es equivalente a un huracán de categoría 5. Suficientemente fuerte para arrancar techos y derribar edificios. Pero eso está muy por debajo del récord del observatorio, establecido por una ráfaga de viento verdaderamente increíble. El 12 de abril de 1934 registramos una ráfaga de viento de 371 kilómetros por hora en nuestra antigua oficina. Esa lectura de 371 kilómetros por hora logró que el observatorio se hiciera conocido y se mantiene como la ráfaga de viento de superficie no tornádica más rápida registrada en la Tierra durante 61 años. Más adelante, el 10 de abril de 1996, el ciclón tropical Olivia pasó sobre la isla Barrow de Australia a una velocidad nunca vista de 407 kilómetros por hora. Pero hay un asterisco. La ráfaga de viento de Olivia fue registrada por sensores remotos. El observatorio del Monte Washington sigue siendo el lugar con la velocidad del viento más alta jamás registrada. ¿Pero qué hace que el Monte Washington sea uno de los lugares más ventosos del planeta? Para descubrirlo hay que fijarse en la propia montaña. Nos encontramos a 1916 metros sobre el nivel del mar, lo que nos convierte en el pico más alto al norte de las Carolinas y al este del río Mississippi. Lo que significa que los vientos altos pueden fluir unos 2.400 kilómetros sin nada que se interponga en su camino antes de alcanzar el Monte Washington. La forma de las montañas blancas en sí es como una V que mira hacia el oeste, y en la cima estamos en el vértice. Así que todos esos vientos están siendo canalizados y están subiendo y alcanzándonos aquí en la cima. Una vez que llega a la cima, en realidad, está pasando por un espacio más pequeño, y eso se debe a algo llamado tropopausa. La tropopausa es como una tapa que presiona hacia abajo sobre la capa atmosférica inferior, forzando los vientos a través del embudo de las montañas. Y cuanto mayor sea la presión, más rápido será el viento. Es como rociar a tu amigo con la manguera, que pones el dedo sobre ella y acelera el agua. Eso es lo que ocurre en la cima cuando esos vientos están siendo canalizados hacia arriba y sobre nosotros. Y todo eso junto nos da esas velocidades de viento tan extremas. Si los vientos ululantes, el frío amargo o las enormes nevadas producen nuevos récords, los observadores del Monte Washington los registrarán.
Tomamos observaciones meteorológicas cada hora todos los días del año. Siempre hay alguien trabajando aquí arriba y estamos recopilando un montón de diferentes condiciones atmosféricas, así como del cielo. Aunque el invierno puede enterrar al monte Washington en nieve y azotarlo con vientos bajo cero, también puede traer una belleza inusual. La escarcha se forma con las gotas de agua que se congelan en las superficies y obtienes esas hermosas formas de pluma que quizás hayáis visto antes. Pero esta belleza podría poner al observatorio fuera de servicio. Aunque es precioso, puede ser bastante dañino para el equipo. Puede obstruir e incluso congelar una veleta. Así que tenemos que subir y limpiar los dispositivos. Y a veces, si permaneces el tiempo suficiente, empieza a formarse un poco sobre ti. Los observadores del monte Washington vienen en busca de desafíos, incluyendo estar a la intemperie durante vientos de 3 dígitos. Llevan su carné del club de los 160 km por hora como un título honorífico. Tenemos ingenieros, científicos del clima, meteorólogos, pero todos compartimos una pasión por el clima extremo. Nos encanta. Mientras algunos registran el viento, otros aprovechan su potencia. A unos 20 metros de la costa de Inglaterra, una serie de 175 turbinas eólicas proporciona suficiente electricidad para abastecer a 500.000 de hogares británicos. Pero ¿podrían suficientes turbinas eólicas no solo aprovechar el viento, sino también domar incluso las tormentas de viento más destructivas? Las turbinas eólicas podrían no solo reducir las velocidades del viento huracanado en hasta un 50% o de 25 a 40 metros por segundo, sino también la marejada ciclónica en cualquier lugar desde 6 o 7 hasta el 80%. Según los modelos informáticos de este profesor de la Universidad de Stanford, una serie teórica de decenas de miles de turbinas en el Golfo de México podría interrumpir y descomponer los vientos de un huracán mientras usa parte de su fuerza para generar electricidad. La serie hipotética podría ahorrar millones de dólares en daños si el modelo es correcto. Inicialmente podemos ver que estas turbinas están reduciendo significativamente la velocidad del viento, y una vez que el huracán llega a la Tierra, se disipa casi por completo. De vuelta al suelo, algunos arquitectos están usando la energía eólica en grandes ciudades, con turbinas generando electricidad en edificios como este de Londres o estas torres en Manama, Bahrein. Aquí en esta nación insular del Golfo Pérsico, los vientos fuertes no solo giran las palas de las turbinas, sino también pueden levantar arenas del desierto y avivar tormentas. Pero el problema se extiende por todo el mundo. Las tormentas de arena y polvo amenazan muchas de las regiones áridas y semiáridas del mundo. En marzo de 2021, el norte de China fue azotado durante 3 días por unas tormentas de arena que cubrieron más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Pensad en las imágenes que tenemos de estas tormentas de polvo, decenas de pisos de altura simplemente barriendo el paisaje y moviendo todo a su paso. Desde fuera es algo impresionante. En los Estados Unidos, cuando se levantan ciudades en mitad del desierto, las tormentas de arena intentan enterrarlas. En Phoenix, Arizona, los vientos recogen el polvo del desierto en una nube gigantesca que se mueve tan rápido como un coche. Una tormenta de polvo de hasta 160 kilómetros de ancho y casi igual de larga, que puede elevarse hasta 1.500 metros sobre los edificios. Estos fuertes vientos levantan la arena llevándola consigo y formando básicamente una pared de arena que simplemente se desplaza a través del paisaje. Se llama Habub, una palabra árabe que significa explosión y deriva, y es uno de los sucesos meteorológicos más impresionantes en cualquier parte de Norteamérica. Un Habub puede afectar tanto a una carretera como a una ciudad. Puedes estar conduciendo por la carretera bajo un cielo completamente despejado y de repente aparece uno de estos habubs con arena y polvo volando. En cuestión de segundos la visibilidad puede ser nula. Pueden causar accidentes en la autopista. Imaginaos a gente conduciendo a alta velocidad y de repente, ¡boom!, visibilidad nula. Ya ha habido grandes choques con fallecidos. ¿Qué hace que el desierto cree esta nube gigantesca de catástrofe?
¿Qué elementos se combinan para crear este monstruo de polvo, arena y viento? Ves esa enorme pared de polvo que se aproxima y sientes que todo acaba. Chicago es conocida como la ciudad del viento, pero ¿cuál es la ciudad americana más ventosa? Con una velocidad media del viento de 16,5 km por hora, Chicago es conocida como la ciudad del viento. Pero ¿cuál de estas ciudades es la más ventosa? La respuesta: Amarillo, Texas, donde las velocidades del viento promedian unos impresionantes 21,8 km por hora. El Habub, una nube en movimiento de arena y polvo de miles de metros de altura. Inmenso en tamaño, terroríficamente veloz. La mayoría de las personas intentan evitarlos, pero no todos. Empecé a perseguir tormentas porque me han entusiasmado desde que tenía más o menos 3 o 4 años. Observaba las tormentas con mi padre continuamente. Michael Binsky es fotógrafo. Las bodas pagan las facturas, pero cazar tormentas le genera adrenalina. Y nada aumenta más la adrenalina que una inmensa tormenta de polvo. El 5 de julio de 2011 fue la histórica tormenta de polvo que golpeó Phoenix. Quería ver cómo se veía una tormenta de polvo en cámara rápida. Así que monté la cámara y la pared de polvo simplemente comenzó a avanzar sobre el centro de Phoenix. Medía unos 160 kilómetros de ancho, 1800 metros de alto. Nunca habíamos visto algo así. Así que fue genial poderlo documentar. Aunque perseguir un Habub puede ser emocionante, atraparlo podría ser aterrador. Lo vi cruzar justo antes de que llegara. La autopista estaba a solo unos 60 metros por debajo de mí. Cogí la cámara, la tiré al coche, salté dentro, cerré la puerta justo cuando empezó. Luego todo fue oscuridad. La pared de polvo sacudió a mi coche. Eran casi 100 kilómetros por hora, así que mi coche obviamente se movía. Fue una locura. El excepcional vídeo a cámara rápida de Mike se vio en las noticias de todo el mundo. Fue apocalíptico, parecía el fin del mundo y se volvió viral. Fue algo increíble. Me considero muy afortunado por haber podido presenciarlo. Pero ¿cómo se explica que esta tormenta apocalíptica provenga del árido y solitario desierto? Al igual que los tornados y los derechos, los Habús montañosos son producto de las tormentas eléctricas. El Habub se origina en áreas llanas y secas, donde las tormentas eléctricas envían fuertes vientos hacia abajo y hacia afuera. Estos vientos levantan partículas del suelo, creando con ellas una pared que va creciendo. El suroeste de los Estados Unidos es una zona donde se pueden ver Habubs. Hay suficientes sistemas de presión en movimiento para generar ese viento, además de mucha arena. Pero los vientos de Arizona también traen esto. Se llama monzón. Es temporada de monzones, Dios mío. En los meses de invierno, la mayoría de los vientos fluyen hacia Arizona desde el oeste o el noroeste, desde regiones secas en California y Nevada. Pero a medida que llega el verano, los vientos cambian. En verano los vientos vienen del sur y suroeste, y ahí es donde está el Océano Pacífico. Ahí se crean estos sistemas de baja presión que desplazan toda esa humedad hacia arriba, y es entonces cuando aparecen las lluvias. Arizona verá la mayor parte de su lluvia dentro de un periodo de 3 meses en el verano, desde aproximadamente el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Esa es su temporada de lluvias. Es curioso cómo solo un cambio natural hacia una nueva estación produce todas estas tormentas eléctricas y esta lluvia intensa con rayos. Creo que a muchos de los que viven en esta región les fascina. Para el cazador de tormentas David Rankin, la transformación del suroeste por la temporada de monzones combina riesgos mortales con oportunidades fotográficas únicas en la vida. Básicamente pasamos de un lecho de arroyo a una especie de cascada gigante. Siempre tengo mi equipo listo para salir. Tengo lo típico, una cámara de vídeo, cámaras de fotos y bueno, suelo dejar lo que estoy haciendo en el momento para ir a buscar las tormentas eléctricas de la zona. Mientras David persigue estas peligrosas tormentas, la seguridad es lo primero.
Suelo juzgar el tamaño de una inundación relámpago desde una distancia segura antes de intentar obtener una toma de cerca que sea más dramática. Planifico rutas de escape y luego decido cuánto quiero acercarme. No solo Arizona sufre lluvias intensas durante la temporada de monzones. La temporada de monzones en la India va de junio a octubre. La de 2021 fue particularmente brutal. Las inundaciones mataron a miles de personas e hirieron y desplazaron a 2,5 millones. Ese mismo año, en la vecina Bangladesh, su monzón trajo una tormenta de rayos que mató a cientos. 2021 también fue trágico para Arizona. Aquí las lluvias del monzón son impredecibles. Puede esperar pacientemente como un depredador antes de atacar. 2020 fue especialmente seco para el suroeste de los Estados Unidos. La mayoría de los lugares no tuvo monzón. De hecho, se le llamó nonzón porque los mecanismos ni se pusieron en marcha. Y al año siguiente, en 2021, ocurrió exactamente lo contrario. Muchos lugares en 2021 tuvieron más lluvia de la que tuvieron en las temporadas de monzones de 2019 y 2020 juntas. Estas tormentas eléctricas estallan y pueden descargar durante 2 horas a veces más de 3.000 millones de litros de agua. Este tipo de lluvia proveniente de tormentas eléctricas puede volverse muy intensa. Es difícil expresarlo con palabras. Son gotas de lluvia gigantes, incluso pican un poco cuando te golpean. Es alucinante la cantidad de lluvia que pueden descargar. En julio de 2021, miles de compañeros arizonianos de David, acostumbrados a la sequía, de repente se encontraron a merced del agua y el viento. Las inundaciones relámpago no me suelen asustar, pero presenciar esa fue bastante aterrador. Verano de 2021. La mayor parte de Arizona está sufriendo una sequía. De repente los vientos del monzón traen lluvia. En algunos lugares la misma cantidad de lluvia que en los 3 años anteriores juntos. Para el suroeste de los Estados Unidos, después de tantos meses de sequía, la tierra está seca, no puede absorber el agua cuando cae. Entonces, cuando llega una de estas tormentas eléctricas de repente, lo inunda todo muy rápido. Los arroyos, cauces y sistemas de drenaje municipales están sobrepasados. Las áreas desérticas alrededor de Phoenix se convierten en zonas de inundación. Las inundaciones relámpago son extremadamente peligrosas. Mientras ese agua se filtra, puede que haya carreteras atravesando esos puntos de terminación. Muchas personas se ahogan porque conducen hacia estas inundaciones. Una de las razones por las que son peligrosas es porque esas aguas se mueven donde no está lloviendo. Entonces puede que estés en la corriente y esta pared de agua va a pasar directamente por ahí, y no prestar atención o no darse cuenta de la inundación puede ser catastrófico. Estas avalanchas de agua pueden incluso pillar por sorpresa a los expertos. Mientras graba vídeos de las inundaciones, el cazador de tormentas David Rankin se encuentra de frente con el agua que avanza rápidamente. Solo tienes una oportunidad para superar una inundación relámpago a pie antes de que, ya sabes, te canses y el agua te alcance. Acabo de encontrarme con una inundación relámpago monstruosa. Menudo chute de adrenalina. Rankin no es el único en peligro. Varios de sus compañeros en Phoenix quedan varados y necesitan rescate aéreo, como el que lleva a cabo el piloto de helicópteros Josh Johnson del departamento del sheriff del condado de Maricopa. Durante la temporada de monzones estamos más atentos al clima y lo revisamos todo el tiempo. Somos como una estación de bomberos y estamos aquí en el hangar, listos para irnos. Todo está preparado y en cuanto recibimos la llamada nos ponemos en marcha. Obviamente siempre estamos entrenando para rescates en el agua, pero durante el verano, cuando sabemos que vienen esas tormentas, nos aseguramos de equipar el helicóptero con dispositivos adicionales para estar preparados, porque las llamadas llegan rápido. 23 de julio de 2021. Las inundaciones relámpago del monzón inundan una zona de New River, justo al norte de Phoenix. Sabía que venían tormentas, pero no me esperaba que fueran tan fuertes. 2 conductores están atrapados. El agua ha estropeado el motor y los obliga a subir al techo del camión. El rescate aéreo está en camino, pero como recuerda el oficial de vuelo de Josh, Andy Van, para alcanzarlos el helicóptero corre el riesgo de volar hacia una tormenta gigantesca.
No vamos a poder volar directamente, tendremos que rodear la tormenta y llegar por detrás. Debes tenerle mucho respeto a los monzones porque no quieres que esa cosa venga y se te eche encima. Los conductores varados esperan en la inundación mientras los rescatistas esquivan la tormenta en el aire. Los vientos de los monzones, si no son demasiado abruptos, en realidad nos ayudan, porque nos dan elevación y no hace falta usar tanta potencia. Pero también traen lluvia y rayos. Un rayo puede fulminar un helicóptero, debemos ser conscientes de eso, y había muchos rayos en esa tormenta, por lo que tuvimos que rodearla por detrás. La gente no se da cuenta, pero los rayos pueden moverse 25 o 30 kilómetros. Y a veces eso se vuelve muy peligroso porque nunca falla que el viento, la lluvia y los rayos estén justo donde tenemos que ir. Después de un vuelo angustioso hacia la zona de rescate, los oficiales en tierra guían a Josh a través de un amasijo de cables eléctricos y escombros. Todos estábamos trabajando en equipo buscando cables y árboles. Cuando empezamos a bajar comenzamos a quitar muchos escombros, intentando evitar que esos escombros volaran hacia las hélices o el sistema del rotor. Mientras el helicóptero los sobrevuela, los conductores no solo se enfrentan a un techo resbaladizo, ya que el rescate podría fácilmente convertirse en su perdición. El viento descendente en estas tormentas es tremendo y si no estás preparado puede derribarte del vehículo fácilmente. Si se caen al agua, salvarlos sería aún más difícil. Por eso mi trabajo es intentar controlarlos, agarrarlos tan pronto como pueda y meterlos dentro. Porque ahí es donde van a estar seguros, dentro del helicóptero. Los patines de aterrizaje descienden hacia el camión. Estaba de pie en el patín, llevaba un arnés unido al helicóptero, así que les empecé a decir a qué altura estábamos, a dónde necesitábamos ir, derecha o izquierda, para evitar que se resbalasen y cayeran. Creo que nos quedamos a unos 5 centímetros de la camioneta y los dejamos entrar. Una vez a salvo dentro del helicóptero, llevan a los conductores rescatados a una zona de aterrizaje seca. Están conmocionados por la experiencia, pero ilesos. Estaban aliviados, estaban contentos de haber escapado, creo que un poco avergonzados. Su seguridad, nuestro objetivo principal. Las inundaciones de julio provocadas por los vientos del monzón causaron que partes de Arizona se declararan en estado de emergencia. Afortunadamente no hubo fallecidos. Cada minuto de cada día, nuestro planeta está siendo moldeado por el viento. Desde la transferencia de calor hasta la destrucción de ciudades, los vientos de la Tierra hacen notar su poder invisible en huracanes, haboops, monzones, derechos, tornados. Mientras la Tierra siga girando alrededor del Sol, los vientos estarán con nosotros.